Bienvenida o bienvenido a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en un informe que la verdad da que pensar. Es de McKinsey, sobre el futuro del trabajo en Estados Unidos. Vamos a ver cómo la pandemia, la automatización y sobre todo esta nueva ola de inteligencia artificial generativa están, bueno, cambiando las reglas del juego laboral. Efectivamente, es que el informe lo deja claro. No es algo que vaya a pasar, es que ya está pasando. Y, además, se está acelerando. Vamos a analizar un poco esas fuerzas clave, ¿no? ¿Qué motores impulsan estos cambios? ¿Y qué puede significar esto para, bueno, para distintos trabajadores y empleos de aquí a 2030? Exacto. La idea hoy es desgranar los datos más importantes, ver qué tendencias se dibujan y entender qué implican estos cambios tan rápidos. Y si te parece, empezamos por echar un vistazo a los movimientos casi sísmicos, diría yo, que ya hemos vivido hace poco. Me parece perfecto. Vale, pues el informe arranca fuerte. Señala que entre 2019 y 2022, ojo, hubo 8,6 millones de cambios ocupacionales en Estados Unidos, un 50% más que los 3 años anteriores. Esto, esto no suena solo a cambiar de empresa, ¿verdad? Suena a algo más profundo. Totalmente. Es una cifra muy, muy potente. Y significa justo eso. Mucha gente no solo cambió de empresa, sino de tipo de trabajo. De ocupación. El informe detalla bien de dónde salía la gente, sobre todo de hostelería, de atención al cliente, la presencial, claro, de soporte de oficina, tareas administrativas y también de producción. Claro, camareros, dependientes, cajeros, administrativos. Esos perfiles, Exacto, los que quizá vimos más afectados durante los cierres iniciales. entiendo. Dejaron esos puestos y ¿hacia dónde se movieron? ¿A qué tipo de trabajos? Pues a ver, el flujo fue interesante. Crecieron bastante los puestos de, digamos, dirección y gestión, y también los roles profesionales más cualificados, negocios, legal, y sobre todo STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ajá. Y ojo, también los servicios de transporte, esto último muy ligado, claro, al boom del comercio electrónico. Tiene todo el sentido. Y todo esto ocurría en un momento particular del mercado laboral, ¿no? Precisamente, el contexto era de mucha tensión. Había una escasez de trabajadores bastante fuerte. Recuerdo que se hablaba de unos 10 millones de puestos vacantes por abril de 2023. Y la participación laboral, o sea, la gente que trabaja o busca curro activamente, pues todavía no había vuelto a los niveles de antes de la pandemia. Faltaba gente. O al menos faltaba gente dispuesta para ciertos puestos. Desplazamiento general hacia empleos mejor pagados en ese periodo. Quiere decir que la gente que cambió, en general, mejoró su salario. Es una de las conclusiones, sí. Hubo un movimiento neto hacia ocupaciones con salarios medios más altos. Ahora, bueno, el informe no entra al detalle de si esos puestos los ocuparon los que venían de abajo o gente nueva con más cualificación. Lo que sí parece claro es que, aunque seguía habiendo demanda de trabajos con salarios más bajos, pues menos gente estaba dispuesta a cogerlos, o al menos no en las mismas condiciones. Eso o subió salarios o dejó vacantes. Vale. Entendido el panorama pospandemia. Ahora vamos al meollo, a lo que está ahora mismo en boca de todos. La automatización y, sobre todo, la IA generativa. Aquí es donde la cosa se pone seria, ¿no? ChatGPT, DALI, estas herramientas. ¿Cómo cambia esto el tablero? Pues lo cambia muchísimo. Y muy rápido. A ver, la IA generativa, con esta capacidad que tiene para entender y crear lenguaje, imágenes, código, bueno, es que amplía una barbaridad del abanico de tareas que se pueden automatizar. McKinsey, de hecho, ha actualizado sus propias cifras. Antes calculaban que un 21,5% de las horas trabajadas en Estados Unidos se podían automatizar para 2030. Ahora, metiendo en la ecuación la IA generativa, la cifra salta al 29,5%. Es un salto enorme en la previsión, y en muy poco tiempo. Wow, casi un tercio de las horas. Con potencial de automatizarse. La pregunta del millón, claro. ¿Significa esto que la IA se va a cargar un montón de empleos? Sobre todo los de cuello blanco, los que parecían más seguros. Es la gran pregunta, sí. Y el informe, la verdad, es bastante cauto aquí. No predice una destrucción neta masiva de empleos en esas categorías de alta cualificación, STEM, creativos, negocios, legal, al menos no a corto plazo. Lo que sí dice es que podría frenar el ritmo al que crecían esos empleos. Ajá.
Pero donde pone el foco de verdad es en que la IA generativa va a cambiar profundamente las actividades dentro de esos trabajos. Entiendo. O sea, no es tanto que desaparezca el abogado o el diseñador, sino que parte de lo que hacen hoy lo hará una IA. Y ellos harán otras cosas, quizás más interesantes. Esa es la idea principal que transmite el informe para estos perfiles, sí. Pone ejemplos, Abogados usando IA para buscar jurisprudencia más rápido. Ingenieros para probar diseños iniciales. Gente de marketing creando borradores. La visión que predomina por ahora es que la IA será más como digamos, un copiloto. Una herramienta que te ayuda a ser más productivo y te libera para tareas de más valor. Estrategia, creatividad, interacción humana. Vale. Es más una transformación del trabajo que una eliminación directa, al menos de momento para estos roles. Una transformación, que suena bien, pero que también exigirá adaptarse, claro. Pero esta visión más optimista no vale para todos los trabajos, ¿no? No, claro que no. Y aquí hay que ser claros. Esa idea de la IA como potenciadora vale sobre todo para roles con tareas cognitivas complejas. Para trabajos con tareas más repetitivas, más rutinarias, ahí la automatización, incluyendo IA menos creativa pero muy eficaz, sí que seguirá impactando más en reducir empleo neto. El informe lo dice sin rodeos. Se esperan caídas netas en soporte de oficina, en atención al cliente y en algunos roles de hostelería y producción. Comprendo la diferencia. Entonces, la IA generativa revoluciona unos trabajos, transformándolos, mientras la automatización de siempre, por llamarla así, sigue haciendo su trabajo en otros. Aunque me pregunto si no estaremos subestimando la velocidad. Pero bueno, el informe no solo habla de IA, menciona otros motores de cambio importantes. Así es. La IA es lo más llamativo ahora, pero hay más cosas moviendo el árbol. El informe destaca dos grupos: inversiones federales y tendencias estructurales. Inversiones federales. Suena a mucho dinero público moviéndose. Y lo es. Por un lado está toda la transición a cero emisiones netas, el net zero. Dicen que el impacto neto en empleo total será positivo, pero pequeño. Lo importante es que va a provocar un reajuste enorme entre sectores y geografías. Se pierden empleos en fósiles, en coches tradicionales, pero se crean en renovables, eficiencia, redes eléctricas. Vale. Luego, las inversiones en infraestructuras, carreteras, puentes, banda ancha. Eso va a tirar mucho de la construcción, un sector que curiosamente ya tiene falta de personal. Hablan de casi 400.000 puestos sin cubrir. Anda. Y por último, la ley CHIPS, para hacer semiconductores en EU. Eso pedirá más gente de STEM y técnicos cualificados en fábricas modernas. Son inversiones enormes, pero llegan a, digamos, compensar los empleos que se pierden por la automatización en otros sitios. Las tendencias estructurales, las que ya venían de antes. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues tres muy claras. Primero, el envejecimiento de la población. Eso dispara la necesidad de sanidad y cuidados, es imparable. Segundo, la digitalización continua de todo. Sigue haciendo falta más y más gente de STEM. Y tercero, el comercio electrónico. Aunque se haya moderado un poco tras la locura de la pandemia, sigue necesitando mucha gente en transporte y logística. Entendido. Si juntamos todo, la reorganización pospandemia, la IA acelerando la automatización, estas inversiones públicas y las tendencias de fondo, el cuadro que pinta el informe para 2030 es, intenso. Habla de otros 11,8 millones de transiciones ocupacionales necesarias, casi 12 millones de personas que podrían tener que cambiar de tipo de trabajo. La escala es, mareante. Sí, la cifra impacta y subraya lo grande que es el reto. Y el informe detalla bastante bien de dónde saldrán la mayoría de esas transiciones. Más del 80%, unos 9,5 millones, vendrán de 4 grandes grupos de ocupaciones que se espera que sigan bajando. Son, en gran medida, las que ya sufrieron en la pandemia. A ver. Primero, soporte de oficina. Estiman una caída del 18%. Para ponerle cara, podría haber 1,6 millones menos de administrativos genéricos, los clerks. 1.600.000. Segundo, atención al cliente y ventas. Aquí prevén una caída del 13%. Roles como dependientes de tienda, unos 830.000 menos, o cajeros, unos 630.000 menos. Tercero, hostelería y servicios de comida, una caída más suave, del 2%. Y cuarto, producción industrial, una caída del 1%.
Esto puede chocar un poco con lo del reshoring, pero la idea es que la nueva industria necesita más técnicos y gente de STEM, no tanto operarios de línea tradicionales, cuyas tareas se automatizan más fácil. Las caídas en oficina y atención al cliente son brutales. Millones de puestos. La pregunta es obvia. ¿Dónde se supone que irá toda esa gente? ¿Cuáles son las tierras prometidas laborales? El informe también las identifica. Son principalmente 4 los grandes polos de crecimiento neto de empleo hasta 2030. Sanidad es el gigante. Proyectan un aumento del 30%, tanto para profesionales, médicos, enfermeras, como para auxiliares y técnicos. Las cifras son enormes. Podrían hacer falta 3,5 millones más de auxiliares y técnicos y 2 millones más de profesionales sanitarios. El motor principal, el envejecimiento. Madre mía, qué barbaridad de cifras en sanidad. Luego, STEM. Sigue la fiesta. Crecimiento estimado del 23%. Desarrolladores, analistas de datos, especialistas en IA. La tecnología sigue tirando a raudales. Vale. Construcción. Un aumento previsto del 12%, sobre todo por las infraestructuras que decíamos. Y transporte y logística. Un 9% más, por el e-commerce y el movimiento de mercancías. Además de esos 4, también esperan crecimiento, aunque menos fuerte, en gestión, profesiones creativas, mantenimiento, servicios sociales. Salud y STEM, como siempre, los grandes ganadores. Lo de la construcción me sigue llamando la atención en un mundo tan tecnológico. Es una buena observación. A ver, la automatización llegará a la construcción, claro. Prefabricación, drones, máquinas autónomas. Pero levantar y mantener infraestructuras sigue necesitando mucho trabajo físico y presencial. Y ojo, muchos de esos nuevos roles en construcción pedirán manejar tecnología o tendrán un componente técnico mayor. No es solo poner ladrillos. Claro, es más complejo. Ahora, este baile de empleos que suben y bajan no afecta a todos por igual, ¿verdad? El informe es bastante claro sobre quiénes se llevan la peor parte, o al menos quiénes tienen más papeletas para tener que reinventarse. Sí, y este es uno de los puntos más críticos y preocupantes del informe. La desigualdad del impacto es muy grande. Los colectivos que necesitarán transicionar con más probabilidad según las proyecciones son, primero, trabajadores con salarios bajos. La diferencia es brutal. Los 2 quintiles de ingresos más bajos, menos de $38.200 anuales más o menos, afrontan casi el 80% de todas las transiciones posibles. Y ojo a este dato, el segundo quintil más bajo, entre $30.800 y $38.200, es hasta 14 veces más propenso a necesitar un cambio que los de salarios más altos. 14 veces es demoledor. Pone negro sobre blanco la fractura que puede crear esto. Absolutamente. Es un indicador de vulnerabilidad tremendo. También los trabajadores sin título universitario, 1,7 veces más propensos. Podrían ser 3/4 partes de todas las transiciones, casi 9 millones de personas. Uf. Las mujeres, 1,5 veces más propensas que los hombres. Esto se explica mucho por su sobrerrepresentación en soporte de oficina y atención al cliente, justo las áreas que más bajan. Podrían perder millones de empleos en esas áreas si no transicionan. Entiendo. También menciona a los trabajadores más jóvenes, 18-24, y los mayores, más de 50, un poquito más propensos que los de edad intermedia. Y finalmente, los trabajadores hispanos y negros, también ligeramente más propensos 1,1 veces que los blancos no hispanos, por su concentración actual en algunos roles que bajan: hostelería, producción, atención al cliente. El panorama para estos colectivos es, como mínimo, desafiante. Hay mucho riesgo de quedarse atrás si no se hace nada. Pero el informe no es solo pesimista, no. También lo ve como una oportunidad, si se gestiona bien. Habla de reequilibrar hacia empleos de mayor salario medio. Realista con los riesgos. El desafío es gigante, sobre todo para que esas transiciones sean posibles y justas para los más vulnerables. Pero si se consigue facilitar que la gente se mueva a los sectores que crecen, que suelen pagar mejor, el resultado podría ser un mercado laboral con empleos de más calidad y mejor pagados en promedio. La clave es el cómo se gestiona. Claro. Y eso nos lleva directamente a las habilidades. Justo, hablemos de habilidades. Para navegar todo esto, ¿qué competencias dice el informe que van a ser cruciales? ¿En qué deberíamos, ponernos las pilas? Pues identifica un cambio muy claro. Crecen muchísimo 2 grandes grupos de habilidades. Por un lado, las habilidades socioemocionales. Empatía, comunicación. Exacto. Empatía, comunicación, colaboración, liderazgo, negociación, inteligencia emocional.
Todo lo que tiene que ver con interactuar con otras personas de forma compleja. Son clave en sanidad, gestión, educación y en cualquier sitio donde la IA no llegue bien. Y por otro lado, claro, las habilidades tecnológicas, desde saber moverse digitalmente, que será básico para casi todo, hasta cosas muy avanzadas, programar, analizar datos, manejar IA, ciberseguridad. ¿Y qué pasa con las habilidades de siempre? Pensar críticamente, resolver problemas o las físicas. ¿Pierden valor? No exactamente. Las cognitivas de orden superior, pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas complejos, siguen siendo vitales. De hecho, ganan importancia al combinarse con la tecnología. Lo que baja es la demanda de las cognitivas más básicas. Procesar información simple, tareas administrativas rutinarias, eso se automatiza fácil. Vale. Y las físicas y manuales tampoco desaparecen. Las tareas manuales repetitivas, sí, tienden a irse. Pero el trabajo físico complejo y no rutinario seguirá siendo muy importante. El informe calcula que será casi un 31% del tiempo trabajado en 2030. Piensa en construcción, transporte, logística, muchas tareas en sanidad, mantenimiento. Entendido. Lo clave no es que desaparezca lo físico, sino que a menudo habrá que adaptarse, usar nuevas herramientas, trabajar con robots y, sobre todo, aprender y ser flexible. Adaptabilidad y aprendizaje continuo parecen las palabras clave. Ya para ir terminando, el informe no solo diagnostica, también da recomendaciones. ¿Alguna idea clave para empresas, trabajadores, administraciones? Sí, dedica una parte importante a qué hacer. Subraya varias cosas con urgencia. Una muy importante es contratar más por habilidades reales que solo por títulos. Abrirse a gente sin carrera, pero con experiencia o potencial. Los STARS que llaman. Skilled through alternative routes, ¿no? Eso es. Habilitados por rutas alternativas. Implica cambiar cómo se busca y evalúa a la gente. También dice que hay que ampliar mucho las fuentes de talento, buscar en sitios hoy poco explorados. Personas con discapacidad, el remoto ayuda, zonas rurales, gente con parones en el CV, ex-reclusos, trabajadores mayores. Abrir el abanico. Totalmente. Y eliminar barreras. Menciona específicamente la falta de cuidado infantil asequible como un freno enorme, sobre todo para las mujeres. Y, por supuesto, fomentar la formación y el reciclaje, reskilling, upskilling, a escala masiva, con programas que sirvan de verdad, colaboración público-privada, aprendizaje en el trabajo y un mensaje a las empresas: adapten los puestos y la gestión. Usar la IA no solo para quitar tareas, sino para rediseñar roles, hacer el trabajo más interesante. Y cuidar a la gente, flexibilidad, bienestar. Eso será clave para retener talento. Queda clarísimo. Estamos metidos de lleno en una transformación laboral tremenda, muy rápida. Millones de transiciones van a hacer falta, la EA es protagonista y la adaptación, tanto de personas como de empresas, va a ser fundamental. Sin duda, el reto es enorme y los riesgos para algunos colectivos son muy reales. No hay que quitarle importancia. Pero como dice el informe, también hay una oportunidad real de construir un mercado laboral, bueno, potencialmente mejor, más inclusivo, más productivo, con empleos de más calidad. Todo dependerá de las decisiones que se tomen ahora. Y para terminar, como siempre, dejamos una reflexión ahí, para darle una vuelta. Más allá de las habilidades que cada uno necesitemos, la gran pregunta quizás sea: ¿cómo tienen que cambiar las propias empresas por dentro? Su cultura, su organización, su liderazgo. ¿Cómo pueden adaptarse no solo para usar la IA, sino para liderar en esta era de cambio constante, poniendo la tecnología al servicio de las personas y asegurándose de no dejar a demasiada gente atrás? Ahí queda eso. Alpha Tech. Conectamos tu negocio al futuro.